Bueno, vamos a ir calentando, ya casi son las 7. No sé si notaron estos días que detrás mío, bueno, siempre tengo preparado el altar de la palabra, ¿verdad? Pero hay tres elementos que tienen una explicación también bíblica, ¿verdad? Voy a acercar un poquito para que se vea mejor. Vamos a volver aquí la cámara. Hay tres elementos, bueno, cuesta distinguirlo ahí, pero bueno, hay tres elementos que acompañan el libro de la Sagrada Escritura. Obviamente, pues la vela, porque el salmo nos dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Por eso entonces la vela significa precisamente que la lámpara es esa luz que ilumina nuestra vida. También el agua, una fuente con agua, ¿verdad? Porque dice el profeta Isaías que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es como la lluvia que baja del cielo, empapa la tierra, la fecunda y después regresa al cielo. Entonces, según Isaías, el agua es un símbolo también de la palabra de Dios que fecunda nuestra vida, que fecunda pues nuestra existencia, ¿verdad? Que hace fecunda, más bien que hace fecunda nuestra vida. Y también hay una espada, bueno, esto es una daga, pero entonces digamos que es una espada, ¿verdad? Una espada de Toledo, España, porque dice la palabra que, ¿verdad? La misma Sagrada Escritura dice que tu palabra es como una espada de doble filo, que entra hasta lo profundo de las fibras del corazón para transformar al ser humano. Por eso, estos elementos para mí representan también la palabra. Hoy no tenía flores, entonces no le puse flores, porque también la flor es signo de alegría, de vida, ¿verdad? La flor que es signo de vida, pues que también a la par del libro de la Sagrada Escritura nos recuerde que la palabra se hizo carne, se hizo vida y habitó entre nosotros. Bueno, después de esa brevísima explicación así del altarcito, ahora ya quedé descentrado yo y se ven todos los regueros que estaba tapando yo, ya ahora se ven. Bueno, ok, bueno, vamos a empezar, vamos a invocar la presencia del Señor sobre todos y cada uno de nosotros en esta noche, para que el Señor sea quien dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, y podamos de verdad disfrutar y aprender bastante de este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu palabra, Señor, me da vida. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra es luz, es lámpara, es espada de doble filo. Por eso en esta noche, Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos, por permitir reunirnos en este momento, por darnos la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios modernos de comunicación para seguir profundizando en el libro de la Sagrada Escritura. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, disponga nuestros pensamientos para poder entender este proceso tan lindo de la composición de la Sagrada Escritura. Que María Santísima, la mujer de la palabra, la mujer que meditaba cada palabra en su corazón, nos acompañe en esta noche para poder hacer fecundo todo este mensaje en nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bueno, buenas noches de nuevo a todos. Permítanme nada más compartir mi pantalla para que podamos empezar con la sesión de hoy, este cuarto encuentro, ¿verdad? Este cuarto encuentro de algunas consideraciones importantes para poder comprender la Sagrada Escritura. Yo creo que ya ustedes a esta altura, después de tres sesiones, comprenderán, digamos, por qué para mí es importantísimo dar a conocer estos criterios, toda esta
toda esta teoría, todas estas lecciones acerca de la palabra de Dios, porque siempre esperamos, bueno, un curso bíblico, sí, qué lindo, vamos a leer la Biblia y nos la van a explicar y podemos hacer preguntas directamente de la Biblia. Pero como les decía, es importante primero conocer los instrumentos, ¿verdad? Los instrumentos a través de los cuales nosotros podemos acercarnos a la palabra de Dios, sobre todo conocer la doctrina acerca de la palabra que la iglesia misma nos transmite. El domingo antepasado celebrábamos el domingo de la palabra de Dios y el Papa Francisco nos decía en 2019 esta fiesta del tercer domingo de ordinario como el domingo de la palabra, nos decía que es importantísimo la centralidad de la palabra en nuestra vida, pero una palabra leída de acuerdo a la fe de la iglesia. Recordemos que no podemos separar la lectura de la Sagrada Escritura de la fe de la iglesia, porque ya entendemos precisamente que la iglesia es la que nos da la sagrada escritura. La iglesia, la palabra nace, ¿verdad? La Biblia nace en el seno de la iglesia, es la iglesia la que nos la da y es la iglesia la que nos ayuda y nos enseña pues a interpretar correctamente, de acuerdo a la tradición de la iglesia, de acuerdo a nuestra fe, pues el mensaje de la palabra de Dios. En este proceso, después de haber estudiado un poquito acerca del canon, de cómo se formaron los libros y de cómo llegaron a constituir esta pequeña colección de 73 libros, pues ahora conviene dar un paso más en el campo de lo que es el aspecto literario de la palabra, y nos corresponde hoy hablar acerca de los géneros literarios. Perdón. Esto es algo que van a ver, no es difícil de entender, todos sabemos de qué se trata, aunque tal vez no con ese nombre, pero vamos a ver que es algo a lo que estamos normalmente habituados, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a hablar y a expresarnos a través de géneros literarios. Si tuviéramos que buscar una definición práctica, una definición sencilla acerca de los géneros literarios, podemos decir que son diversas maneras de hablar o de escribir que expresan una verdad o un mensaje según una cultura y una época. Entonces, lo más importante es que son diversas maneras de expresarnos, ya sea de manera escrita o de manera oral. Y es un medio a través del cual yo puedo expresar una verdad. Y esto es muy, muy, muy importante porque vamos a ver que de muchas maneras yo puedo transmitir una verdad, no necesariamente solo con una descripción, digamos, científica o histórica, no, yo puedo transmitir una verdad a través de una canción. Obviamente, la forma en que yo transmito la verdad cambia de acuerdo al género que yo estoy utilizando. Si yo hago, por ejemplo, un cuento, no necesariamente el cuento o lo que el cuento me transmite no tiene por qué ser mentira. A veces decimos, es que eso es un cuento, es mentira. No, cuidado. Yo puedo transmitir una verdad a través de un cuento. Por ejemplo, yo quiero transmitir una verdad que se me ocurre, por ejemplo, de la belleza o la vida como un regalo de Dios. Esa es la verdad que yo quiero transmitir. La vida es un don de Dios. Esa verdad yo la puedo transmitir a través de una homilía, haciendo una homilía en la misa con algún texto bíblico de fundamento que nos hable de la vida como don de Dios. Yo puedo expresar esa verdad a través de un canto, hacer una canción. Bueno, yo no, porque no canto ni compongo, pero alguien que tenga la capacidad de cantar y de componer podría hacer un canto muy lindo acerca de la vida como un don de Dios. Alguien podría decir, bueno, yo tengo capacidad para escribir poemas. Entonces yo puedo hablar de la vida como don de Dios a través de un poema. Y así podríamos, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, yo voy a contarme un chiste sobre la vida como un don de Dios. Y se inventa un chiste, nos hace reír y todo, pero transmite esa verdad. Entonces vean que son diversas maneras de hablar
y de escribir. Eso es lo que llamamos género literario. Nosotros estamos muy acostumbrados, por ejemplo, al género poesía, al género historia, al género novela, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser una novela, antes se decía una novela venezolana, ahora tenemos que decir una novela turca o brasileña o de Marruecos o por ahí, que son las que están de moda, ¿verdad? Estamos acostumbrados a la novela, ¿verdad? No solamente la telenovela, ¿verdad? El culebrón, como dicen los españoles, sino también pues al género novela, al género literario novela. Estamos acostumbrados al canto, a noticias, a parábolas o comparaciones, a leyendas, a refranes, a cuentos, en fin, hay una gran cantidad de géneros literarios a través de los cuales nosotros podemos expresar. Por ejemplo, me llama mucho la atención que podríamos decir, digamos, que un género literario podría ser, por ejemplo, los grafitis, que en muchas paredes o en muchos muros de las ciudades se escriben. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces pasa uno y lee algo en una pared y lo dejan a uno pensando, ¿verdad? Lo dejan a uno pensando porque tal vez transmiten un mensaje de mucha profundidad, de mucho arraigo, que te hacen pensar y es nada más unas letras ahí en una pared, ¿verdad? Tenemos muchos géneros literarios. Ahora, cuando aplicamos esto a la Biblia, cuando aplicamos esta doctrina, que es de lenguaje ordinario y común, ¿verdad? Normal en cualquier lengua, si lo aplicamos a la Biblia, la Dei Verbum dice lo siguiente: para distinguir la intención del autor, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. Un día un compañero me decía, un compañero sacerdote me decía, Donald, danos un curso de Biblia, pero sin hablar de todas esas cosas que a la gente no le interesan. Yo le digo, perdón, pero no es que a la gente no le interesa, es que es la iglesia la que nos está diciendo, véanlo bien, es la iglesia la que nos está diciendo que para poder distinguir la intención del autor, tenemos que tener en cuenta el género literario. No es algo que queda a nuestro arbitrio o a nuestro deseo o a nuestra decisión si lo tomamos en cuenta o no. Es que es algo fundamental y necesario para distinguir, para comprender cuál fue la intención del autor. ¿Qué quiso transmitirnos el autor? Y es más, ¿qué quiso transmitir Dios a través de lo que el autor, de la forma en que el autor lo compuso? Continúan los obispos, ¿verdad? Diciendo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos, poéticos o en otros géneros literarios. Vean qué lindo esto, lo que les decía, la verdad se presenta y se enuncia de muchas maneras a través de los distintos géneros literarios. Entonces, un salmo es un género literario, sí, digamos que puede ser una canción o un poema, ya lo vamos a ver. Ahora, si yo digo, si a mí me dicen, Donald, escriba un poema, y si yo quiero hacer algo, perdónenme la expresión, algo decente, pues yo tengo que comprender un poquito acerca de la composición en poesía. Si quiero hacer una poesía clásica, como por ejemplo los sonetos del siglo XVI, que tenían igual, cada reglón tenía la misma cantidad de sílabas y hacía que el poema tuviera pues un cuerpo muy lindo y una forma de expresarlo. O tendría que profundizar un poquito acerca de la poesía moderna, que honestamente muchas veces no la entiendo, en el sentido de que simplemente yo digo, la noche es linda como la luna. O, y ya digo, eso es poesía, no. Bueno, hay muchas formas de poesía, no vamos a entrar en eso, pero entonces yo puedo expresar la verdad a través de un salmo, a través de un género profético, que vamos a ver que dentro de los libros proféticos hay montones de géneros literarios, a través de un género histórico, ¿verdad? Que vamos a ver qué es lo que en la Biblia entendemos por historia. Entonces, continúa la iglesia diciéndonos, el intérprete indagará lo que el autor dice, perdón, ahí la falta, o intenta decir, según su tiempo y su cultura,
por medio de los géneros literarios propios de la época. Entonces, vea que lo que estamos viendo es doctrina de la Iglesia. Recordemos que la Dei Verbum es una constitución dogmática del Concilio Vaticano II, pues tiene un valor dogmático para nosotros. La Iglesia, como madre y maestra, nos está diciendo que para entender y para interpretar la palabra de Dios, no podemos desechar el tema de los géneros literarios. En este importante texto se nos dice, hay que atender a los géneros literarios. Tenemos que tener en cuenta de que, digamos, cuando yo me acerco a un libro, tener en cuenta cuál es su género literario, ¿verdad? Porque yo les dije, la verdad se expresa a través del género. El género tiene elementos que son muy propios. Por ejemplo, cuando yo hago una canción, yo puedo, o un poema, yo puedo dejar volar mi imaginación y empezar a utilizar comparaciones, ¿verdad? En la poesía, metáforas o símiles o todo lo que la gente de literatura pues sabe reconocer. Entonces, es decir, que la determinación por estudiar los géneros literarios no es de libre elección. No actúa correctamente quien descuida el estudio de los géneros literarios a la hora de interpretar la Biblia. La Iglesia manda que se atienda a los géneros literarios. Es parte de lo que la Iglesia nos enseña a la hora de interpretar la palabra de Dios. La verdad se propone y se expresa de maneras distintas. Yo siempre utilizo este ejemplo. Digo, la verdad, la Sagrada Escritura es como un confite, como un caramelo, ¿verdad? El papel que envuelve el confite es como el género literario. Yo para poder degustar un confite, por más lindo y valioso y decoroso que sea el papel, pues yo tengo que quitarle el papel, porque si no, si me quedo solo contemplando el papel, no puedo saborear el contenido, lo que viene adentro, ¿verdad? Entonces es importantísimo esto. No hay que confundir el caramelo con el papel que envuelve el caramelo. No hay que confundir la verdad con el ropaje literario en el que se nos propone y expresa la verdad. Confundir ambas cosas es claramente fundamentalismo. Cuando vamos a ver después en qué consiste este error en que muchas veces se cae, ¿verdad? Cuando pretendemos decir, es que aquí está escrito y esto así es y hay que leerlo así, ¿verdad? Y así es porque así está escrito, sin tener en cuenta ningún elemento, por ejemplo, como estos de los géneros literarios. Esta confusión condujo a lamentables disgustos en el pasado. Por supuesto que existe una verdad, pero no olvidemos que el hombre es un animal histórico, es decir, es un ser en una historia concreta. Ciertamente el hombre puede conocer la verdad, pero es un conocimiento necesariamente condicionado a su situación histórica. Y cuando tiene que comunicar esa verdad, lo hace según los modos de hablar de su época. ¿Ok? Entonces, tener aquí muy claro que para evitar fundamentalismos no debemos confundir los géneros literarios, sino que tenemos que más bien tener presente en qué género literario estamos y cómo el autor a través de ese género quiere transmitirnos la verdad. Vamos, para conocer la intención del autor, hay que investigar las condiciones del tiempo y la cultura del autor, los géneros literarios, las formas de pensar, las formas que se usan en la época para el trato mutuo de los hombres. Entonces son algunos de los elementos que hemos venido diciendo. Vamos a ver un poquito acerca de los géneros literarios, ¿verdad? Aquí no vamos a ver fotocopia porque no la mandé, simple y sencillamente la fotocopia es una lista, ¿verdad? Pero aquí vamos a ir entrando a cada uno de los géneros literarios más importantes que encontramos en la Sagrada Escritura y que yo creo que es importantísimo que tengamos presente. Pero antes de empezar a ver la clasificación de los géneros, me gustaría saber si hay alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, escríbala en el chat y Fanny pues me va indicando si hay alguna pregunta. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta,
con mucho gusto, pues la puede hacer. ¿Ok? Bueno, empezamos con el género histórico. Género histórico. Atención, ¿verdad? Cuando hablamos de género histórico, normalmente nos referimos a acontecimientos vividos por el pueblo de Israel, por Jesús y por los primeros cristianos. Alguien podría decir, padre, la Biblia nos habla de la historia de Israel, de la historia de Jesús y de la historia de la iglesia, las primeras comunidades. Sí y no. Tenemos que tener mucho cuidado con el género histórico, porque la historia como tal, como la definía Cicerón, ¿verdad? Es narrar los acontecimientos tal y como pasaron. Narrar los acontecimientos tal y como pasaron. Eso es historia, tal y como lo entendemos en estudios, en estudios sociales, ¿verdad? Ok, hago un paréntesis, ¿verdad? Angie me pregunta, padre, los géneros literarios que venían en la presentación anterior, todos estos géneros están en la Biblia. La mayoría, vamos a ver que sí. Vamos a ver que casi que todos los que he mencionado vienen en la Biblia y otros que no, que incluso no mencioné, ¿verdad? Nada más mencioné así los más importantes, ¿ok? Entonces, vea, decíamos que en estudios sociales o en ciencias sociales, por historia se entiende la narración de lo que pasó, investigar, buscar las fuentes para tratar de narrar los acontecimientos tal y como sucedieron. Pero en la Biblia, lo que más nos interesa no es la historia por la historia, sino comunicarnos un mensaje de salvación a través de la narración. A la Biblia no le interesa narrar los acontecimientos tal y como pasaron, sino que le interesa es descubrir la acción de Dios en esos acontecimientos. Entonces vean que son dos historias completamente distintas. La historia por la historia o la historia bíblica, que podríamos comparar un poquito en el sentido de historia de salvación. Dios que a través de los acontecimientos se va revelando, se va dando a conocer. Entonces, la historia bíblica, ¿verdad?, tiene una intención teológica que no tiene la historia como ciencia social, ¿verdad? La Biblia tiene una intención teológica. La Biblia nos comunica el mensaje de Dios con el sentido religioso o de fe que el pueblo supo descubrir en esos hechos o acontecimientos. Entonces, le repito, lo principal de la Biblia no es el hecho en sí mismo, sino el mensaje que a través de este Dios nos comunica. Recuerden cuando veíamos uno de los capítulos anteriores que decíamos que la Biblia no es un libro de historia. Yo no puedo ponerme a estudiar la historia de Israel a partir de lo que dice la Biblia, porque ya sabemos que hay toda una intención lógica. Esto entonces es cuando se nos hace todo un conflicto, porque entonces nosotros decimos, bueno, pero es que si la Biblia nos habla, si entendemos la historia bíblica, por ejemplo, la historia de Israel, alguien me preguntaba la semana pasada, padre, ¿y por qué Dios eliminó a otros pueblos? ¿Por qué Dios mandó destruir otras culturas, otras naciones para darles a tierra a Israel? ¿Fueron así realmente los acontecimientos? Hoy, por ejemplo, hay toda una discusión muy grande acerca de cómo se fundó el pueblo de Israel, cómo llegaron los judíos a dominar esa región. Hay muchas hipótesis distintas acerca de la constitución y de la fundación de Israel. La Biblia lo hace desde una manera teológica. Es la tierra que Dios les dio. Y eso es lo que la Biblia quiere comunicar realmente. Vean que si nosotros leemos la Biblia desde otra perspectiva, ¿verdad? Si nosotros leemos un poquito más a profundidad la Biblia,
vamos a dar cuenta que históricamente se presentan muchísimas contradicciones en el campo de la historia, pero eso no nos interesa porque ya dijimos, la Biblia no es un libro de historia en cuanto a ciencia social. Lo que la Biblia quiere transmitirnos es el mensaje a través del cual Dios nos comunica, ¿verdad? Entonces, les recuerdo, por ejemplo, aquella cita del libro de Josué, cuando el sol se detuvo, ¿verdad? O históricamente, ¿verdad? Sabemos que el sol no puede detenerse porque el sol no se mueve, científicamente no se mueve. La Biblia expresa que el sol se detuvo, pues para manifestar una protección especial de Dios, ¿verdad? Entonces vean que la Biblia no le interesa el hecho como tal, sino el mensaje que a través de este Dios nos comunica. Entonces, tener mucho cuidado cuando hablamos de historia bíblica. Algunas formas de historia bíblica, vea que dentro de este gran género literario de historia bíblica, podemos tener otros géneros dentro de él. Por ejemplo, la épica o epopeya. Hechos de algunos héroes o protagonistas que se engrandecen incluso hasta la exageración. Esto es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Hay algunos acontecimientos que pueden tener un fundamento histórico, pero que a la hora de narrarlos, a la hora de transmitirlos, ¿verdad? Se exageran de una manera, sobre todo para que quede claro que lo que está en juego es la acción de Dios. La acción de Dios. Por ejemplo, pensemos un poquito, vean que les pongo de ejemplo el Éxodo 13:15, que es toda la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Alguien podría decir, padre, pero siendo Israel un grupo pequeño de esclavos, porque el problema es que nosotros tenemos en la cabeza la película de los 10 mandamientos, ¿verdad? Donde habían millones de judíos esclavos en Babilonia, perdón, en Egipto. No, no tenemos pruebas de qué cantidad de hebreos habían en Egipto en el momento del éxodo. La película nos habla de miles y miles y miles, que pudieron haber sido 100 personas las que salieron de Egipto. No tenemos ninguna prueba, ¿verdad? Entonces, ese acontecimiento, a partir de la historia social, es muy difícil entenderlo tal y como dice la Biblia. Alguien dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué en la historia de Egipto no se habla del éxodo? Porque en la historia de Egipto, en ningún documento oficial de la historia de Egipto se menciona a José. Vean qué curioso, cuando la Biblia dice que llegó a ser casi que el segundo en mando en el imperio del faraón. Era el que disponía de todo. Fue un hombre, según la Biblia, que ocupó un puesto importantísimo, importantísimo en la cultura egipcia. Y ningún documento hasta hoy se ha podido encontrar, ningún documento en la historia de Egipto que hable de José, el hebreo que llegó a altos cargos. No hay ningún documento. Entonces, ¿no será que la Biblia quiso exagerar un poquito esa figura para poder hacer el enganche de que en el momento que los hebreos llegan a Egipto, encuentran el favor de los egipcios a través de un hijo suyo que ya anteriormente había viajado allá? No sabemos, no sabemos. Padre, pero es que eso como nos lo presenta la película, que Moisés extiende las manos y el mar se abre, se abre, se abre y se hacen como dos murallas de agua y, padre, fue así. No sabemos, no sabemos. Posiblemente se dio algún fenómeno que permitió el paso, ¿verdad? Un día de estos que tuve la oportunidad de ir a Bahía Ballena, ¿verdad? Y cuando llegué, pues estaba la marea alta, nunca pude ver la cola de la ballena, ¿verdad? Y entonces los que andaban conmigo me decían, padre, es que por aquí usted puede caminar, ¿veis? Cuando la marea está baja. Bueno, se dio un fenómeno de marea baja en el momento en que los egipcios
tratan de los que los hebreos cruzan, podría ser. ¿Cómo lo interpreta la comunidad de fe? ¿Cómo lo interpreta el pueblo de Israel? Dios nos abrió el mar a través de el bastón de Moisés. Elementos que se exageran. Entonces ya yo no creo en la Biblia. No, señores. Volvemos a caer a lo mismo. A la Biblia no le interesa el acontecimiento. ¿Cómo fue el éxodo? A la Biblia no le interesa. La Biblia lo que dice es que Dios condujo a su pueblo hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Y que el éxodo se convierte en el acontecimiento más importante de la historia de Israel. Entonces vean que podrían haber algunos elementos de épica o de epopeya normales en cualquier cultura. Porque cuando un pueblo trata de explicar o de narrar su historia, normalmente esa historia es engrandecida. Esa historia es engrandecida y pasa y sigue pasando todavía hoy. Sigue pasando todavía hoy y nos pasa a nosotros. Cuando ustedes tratan de contarle a sus familiares o amigos algo que pasó hace 10 años, alguna situación difícil que ustedes pudieron superar o alguna historia de personal o familiar, normalmente uno la cuenta y le agrega más de la cuenta. ¿Por qué? Porque tal vez es un acontecimiento muy importante, muy significativo para uno y a la hora de transmitirlo, uno lo embellece con esos elementos, ¿verdad? No porque quiera mentir o no porque tenga la intención de mentir, sino simplemente porque quiere de alguna manera manifestar la importancia de ese acontecimiento en su propia vida o en la vida de su familia, ¿ok? Cuando, por ejemplo, los paraiseños queremos hablar de la romería de Ujarrás, decimos, uy, es que llegaron como 50,000 personas, ¿verdad? Y tal vez la comisión de emergencia dice, habían 20, pero nosotros fue tan importante, tan impactante ver a aquella comunidad rezando que nosotros exageramos un poquito, ¿verdad? Es parte normal a la hora de transmitir un acontecimiento. Tenemos historia novelada. Hace algunos días alguien me preguntaba, padre, ¿en la Biblia hay novelas? Sí, personajes ficticios que un autor inventó con una finalidad didáctica o moral, es decir, para transmitir una enseñanza religiosa. Entonces, vea, de los más importantes, el libro de Tobías. Ay, padre, entonces ya vamos a dejar de creer en San Rafael, porque eso es una novela. Ya no vamos a ir a tocarle a Churuca, a tocarle el pescado a San Rafael para que nos cure los ojos. No, ¿verdad? Porque eso es una novela. No, es transmitir una verdad, toda esa verdad tan linda que transmite el libro de Tobías, de la presencia de Dios, de la compañía de Dios, de la medicina de Dios. ¿Cómo se traduce, cómo se expresa toda esa verdad? Se inventaron una novelita con un personaje o varios personajes importantísimos para transmitir todas esas enseñanzas. El libro de Judith, el libro de Esther, el libro de Ruth, el libro de Jonás. Posiblemente, según la mayoría de los autores, estamos ante historias noveladas. ¿Por qué? Porque entonces ahora alguien podría llegar a decirme, bueno, padre, hablemos de Jonás. Defendamos la historicidad de Jonás. ¿Es que Jonás de verdad fue un profeta? ¿De verdad, cayó? ¿Verdad? No quería hacer caso a Dios, cayó en el mar, se lo tragó una ballena y lo fue a vomitar a las costas de Nínive para que pudiera predicar. Si nosotros empezamos a estudiar, a analizar esos acontecimientos a la luz de la ciencia, nos perdemos. Porque entonces alguien podría decir, bueno, padre, entonces en la ballena de Jonás, ¿qué había en la ballena de Jonás? ¿En la panza de la ballena que se tragó a Jonás? ¿O en la panza del pez que se tragó a Jonás? Vean, lean el texto y se van a dar cuenta que hasta una capilla de oración había. Porque dice que en el vientre de la ballena, Jonás se puso a rezar. Padre, y en la panza de una ballena no hay
ácidos gástricos que descompongan la comida como sucede con nuestros estómagos. Pues sí, es un cetáceo, es un animal. Entonces, ¿por qué? Entonces, hay que decir, no, es que Dios cuidó a Jonás. Y entonces empezamos a hacernos unos enredos por tratar de justificar algo que es injustificable. Simple y sencillamente es más fácil entender. Se trata de una novela en donde se quiere transmitir un mensaje de salvación. La llamada de Dios a la conversión, la obediencia y desobediencia a Dios de parte del profeta, un Dios misericordioso que invita a la conversión a una ciudad pecadora que ni siquiera lo conocía, porque Nínive no era del pueblo judío, ¿verdad? Un Dios que perdona cuando ve conversión, cuando ve cambio. Entonces, esos elementos son lo que el autor sagrado quiere transmitirnos a través de la novela. Pero entonces, cuando yo leo una novela, yo no pretendo buscar la historicidad de cada elemento o de cada cosa como si fuera una alegoría. Por ejemplo, si yo leyera en este momento el cuento, yo empiezo a leerles el cuento de Caperucita Roja, que todos conocemos. Y entonces yo digo, había una vez una niña que andaba en un bosque. Padre, ¿y dónde estaba el PANI que dejó que una niña anduviera sola en un bosque? ¿Dónde estaban los papás irresponsables de esa niña? Entonces, empezamos a leer el cuento y si empezamos a analizar con nuestros criterios ese cuento, nunca terminamos. Porque entonces ya le pusimos una demanda a los papás de Caperucita Roja por mandarla al bosque sola. Padre, ¿cómo eran los árboles? ¿Qué clase de árboles había? ¿Qué temporada del año era para que ella pudiera andar por el bosque? Y nos perdemos. Tenemos que darnos cuenta que es un cuento y que el cuento utiliza pues todos estos elementos de fantasía, donde a los animales se les da capacidades humanas, ¿verdad? Por ejemplo, en Caperucita Roja, el lobo habla, ¿verdad? El lobo habla con ella. Entonces, padre, entonces, ¿en qué momento de la historia se sabe que los lobos hablaban? En ningún momento. Entonces, ¿por qué el lobo de Caperucita Roja sí hablaba? ¿Verdad? Entonces, si caemos en eso, nos perdemos del mensaje que el autor quiso transmitir en el cuento de Caperucita Roja. Si caemos en tratar de buscar una explicación a todos los elementos de estos libros, nos perdemos, porque entonces nos quedamos con el papel y nos perdemos el caramelo, ¿verdad? Entonces, vean, hay historias noveladas. Ahora, el hecho de que sea una novela, entonces, padre, entonces ya yo no creo en ese libro. ¿Por qué? Usted puede contar una historia, una verdad a través de una novela, sí, y estos libros nos traen unas enseñanzas religiosas extraordinarias. Vean, por ejemplo, lean o leamos el libro de Esther. Una vez tuve la oportunidad de compartir con los paraiseños la oración en el Antiguo Testamento y pudimos analizar los modelos de oración que trae el libro de Esther. Increíblemente lindo el testimonio, ¿verdad? Lo que nos enseña el libro de Esther acerca de la oración, Y es una novela. En ningún anal, en ningún documento histórico de Babilonia se habla de una reina o de una concubina judía. En ningún momento. ¿Verdad? Entonces, son novelas, ¿verdad? Historia novelada, ¿verdad? Pequeñas novelas para transmitirnos una verdad científica. La narración popular es muy importante. Son relatos sencillos y amenos que buscan dar respuesta a los grandes interrogantes de la comunidad. Acuérdense cuando yo les decía que después del Éxodo, la comunidad empezó a hacerse preguntas. Este Dios que nos sacó de Egipto, ¿qué tiene que ver con nuestro pasado? ¿Qué tiene que ver con el pasado de la humanidad? ¿Qué tiene que ver con la creación? Y entonces se toman elementos de otras culturas y de otros pueblos para transmitir con ellos el mensaje de fe
a partir de la revelación del Dios único y verdadero. Entonces, por ejemplo, los 11 primeros capítulos del Génesis son una narración popular que buscan dar una respuesta a las preguntas acerca de la creación. Entonces, no es una constatación histórica de cómo Dios creó, porque eso sería imposible. En el momento en que Dios creó, no había nadie presente para poder atestiguarlo y que nos narre. Dios no dejó un video o un audio o fotografías o una carta de cómo fue el acta de creación del universo. No. El autor sagrado, a partir de estos elementos de narración popular, trata de transmitir una verdad de fe, la verdad de que Dios nos creó, de que nos creó en complementariedad sexual, de que nos creó hombre y mujer en igualdad de dignidad, de que nos creó a imagen y semejanza de Él, que nos creó como administradores o lugartenientes de la creación, que la creación está a nuestro servicio para administrarla, no para destruirla. Entonces, ven, un montón de verdades de fe que se transmiten a través de una narración popular, ¿ok? De una narración popular. Entonces tenemos narraciones populares en la Sagrada Escritura. Otro género literario muy importante, el género lírico o poético, es expresar alegría, tristeza, admiración, amor, gozo, en fin, sentimientos humanos y religiosos y las vivencias de cada día. Es un género muy importante en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, tenemos poemas, algunos poemas pequeñitos, algunos poemas grandes, como el libro de Cantar de los Cantares, que casi todo él es un poema, ¿verdad? Tenemos los salmos, que originalmente pareciera que eran cantos, ¿verdad? Porque inclusive hay algunas indicaciones de cómo debían ser cantados, con qué instrumentos eran acompañados. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, pues ya se perdió el tono original o cómo los judíos lo cantaban en aquella época, pero las letras, ¿verdad? La composición como tal nos quedó. Tenemos lamentaciones, que son cantos fúnebres. Entonces vean que es un género lírico, un género poético. Igual, en el género poético es necesario recurrir a comparaciones, ¿verdad? Cuando uno oye una canción, ojalá una canción de esas bonitas, de esas sentimentales y románticas, decía el padre Cupertino en Juan Viñas, ¿verdad? Sentimentales y románticas, ¿verdad? Que hablan del amor, pero lo expresan, o hablan del amor o de la belleza, pero lo expresan a través de comparaciones, ¿verdad? Perfumes de gardenia tiene tu boca, ¿verdad? Decía la Sonora Santanera. Y uno dice, bueno, era una manera de expresar la admiración de aquel hombre hacia aquella mujer, ¿verdad? O tus labios como rojo carmesí, ¿verdad? Y así y se toman elementos, se toman metáforas, comparaciones que se utilizan en la poesía, ¿verdad? Para precisamente hablar de estos sentimientos, ¿verdad? Por ejemplo, expresar la alegría de poder reunirse en el templo, la alegría de poder peregrinar hacia Jerusalén, ¿verdad? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ¿verdad? Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, ¿verdad? O por ejemplo el Salmo que dice, el monte Sión, vértice del cielo. Si ustedes comparan el monte Sión y conocen el monte Sión, es una montañilla que a la par de las montañas que nosotros tenemos, no es nada. Es una montaña muy, muy, muy pequeña. Es más, cuando uno llega a Jerusalén, casi que cuesta darse cuenta de que uno está en una montañita, ¿verdad? Sobre todo la Jerusalén antigua. El escritor sabe que ahí está el templo, que es la presencia de Dios, y entonces expresa describe el monte como si fuera el monte más alto, ¿verdad? De toda la creación. El monte Sión, vértice del cielo, ¿verdad? No, es un monte cualquiera, es un monte pequeño, pero su importancia teológica es tan importante
que el autor entonces hace que a la hora de expresar, a la hora de escribir el monte Sión, lo describa como el vértice del cielo, ¿verdad? Entonces vean que son géneros líricos, género poético. Es un género muy común en la Sagrada Escritura, porque no solamente nosotros tenemos salmos o cánticos dentro de otros géneros literarios. Por ejemplo, el Magnífica, que tanto nos gusta, ¿verdad? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Es un poema, es un salmo, es un cántico que Lucas introduce o compone. No sabemos si fue propio de Lucas o no, ¿verdad? Y que pone en boca de María en aquel momento después de la encarnación, después de la anunciación. Entonces vamos a tener cánticos, género lírico y o poético. Tenemos género literario profético. Y atención con esto, porque conviene aclarar que en la Biblia el profeta no es el que adivina el futuro, sino el que habla en nombre de Dios. Nosotros a veces tenemos la impresión de que el profeta es el que anuncia el futuro, y en la Biblia simple y sencillamente el profeta es el enviado o mensajero de Dios con el que Dios llama al pueblo a la conversión, ¿verdad? Es el hombre que, inspirado por Dios, enviado por Dios, transmite, ¿verdad?, un mensaje de parte de Dios. En el género profético, ¿verdad? El género profético es el discurso que nos presentan los profetas a través de sus libros. En este género literario tenemos denuncias, cuando se quiere, perdóneme la expresión, cuando se quiere sacar los trapos sucios del pueblo y el profeta tiene que hablar muy duro y criticar las acciones del pueblo. Por ejemplo, lean las denuncias de Isaías 1, 10, 20 contra el falso culto, ¿verdad? Cuando levantas tus manos, dice el profeta en nombre de Dios, cuando levantas tus manos para hacer oración, me tapo los ojos porque están llenas de sangre. Una denuncia muy fuerte, ¿verdad? ¿Verdad? Me dan asco tus sacrificios, no soporto el olor de tus inciensos y de humos, ¿verdad? Es una denuncia que hace el profeta, ¿verdad? Entonces, a los que no les gusta la liturgia y no soportan los incensarios, dicen, ve, el profeta está hablando en contra del culto como algo externo. No, es una denuncia a una situación de incongruencia, ¿verdad? Entre lo que se cree y lo que se vive, entre lo que se reza y lo que se vive. Es lo que está haciendo el profeta, denunciando una acción, utilizando un lenguaje de denuncia. Vea, por ejemplo, que habla de que Dios se tapa los ojos, Dios se tapa las orejas para no oír lo que el pueblo le está pidiendo en ese momento. Y alguien puede decir, bueno, padre, pero Dios es un ser espiritual, Dios no tiene boca, no tiene ojos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que Dios se tapa los ojos? Una forma de expresar, ¿verdad?, donde se recurre a comparar a Dios con un ser humano, con las acciones que hace uno cuando quiere reconocer algo, darse cuenta de algo. Me tapo los ojos, me tapo los oídos para no oír, ¿verdad? Hay acciones simbólicas. Recordemos aquel pasaje cuando Dios le dice al profeta que vaya al taller del alfarero y que vea cómo el alfarero produce una vasija, ¿verdad? Entonces vamos a tener acciones simbólicas, o como cuando Dios le dice al profeta Ezequiel en este pasaje, ¿verdad? Ponte un atillo sobre tus hombros y sal por un hueco en el muro. Entonces mandó al pobre profeta a hacer un hueco en las murallas de Jerusalén, a ponerse un atillo que es como un yugo, ¿verdad?, cargando sus cosas, y empezar el profeta a caminar para que la gente le preguntara, bueno, ¿qué estás haciendo? Esto que estoy haciendo yo lo tendrá que hacer el pueblo si no se convierte, ¿verdad? Entonces son acciones simbólicas, himnos, ¿verdad? Tenemos dentro de los profetas anuncios de felicidad, refranes, relatos de vocación. Eso es muy lindo. Vieron que cuando uno está haciendo los procesos vocacionales, lo ponen a uno a estudiarse los relatos de vocación de diferentes personas en la Biblia, de Isaías, de Jeremías,
de los apóstoles, de Pablo, de la Virgen, y casi todos utilizan el mismo esquema. Dios que toma la iniciativa, ¿verdad? El hombre que se siente incapaz de responder, ¿verdad? Porque se siente incapaz de lo que Dios le está diciendo. Dios que lo anima y le da los medios para hacerlo, y el hombre que responde. Si nosotros analizamos las narraciones de la vocación de los profetas, ¿verdad? Y de los personajes bíblicos, casi todos utilizan un mismo esquema para relatar su vocación. Entonces es un género literario, relato de vocación, ¿verdad? Vamos al chat, que parece que hay alguna preguntilla por ahí. Francisca Gómez pregunta. Los profetas también son ficticios, pregunta. No, atención. No, vea que, por ejemplo, sabemos que durante la historia de Israel, Dios escogió a hombres concretos para esta misión, ¿verdad? No podríamos decir que los profetas no existieron, no, claro que sí, tenemos certeza, ¿verdad? No solamente por la cuestión bíblica, sino por la tradición judía, ¿verdad? De la existencia de los profetas, ¿verdad? De los profetas. Ahora, dentro de los profetas, si nosotros metemos a Jonás, cuidado, porque Jonás no sabemos, no tenemos certeza si Jonás existió o no, porque es una novela, ¿verdad? No tenemos certeza si existió un profeta, ¿verdad? Que se llamaba Jonás, no tenemos certeza, pero de que existió Isaías, existió, ¿verdad? Los relatos de Isaías, ¿verdad? Son muy fuertes, los relatos de Amós, de Abdías, de Jonás, de Joel, de Ezequiel, de Daniel, ¿verdad? No estamos negando la historicidad ni estamos diciendo que son ficticios, ¿no? Algunos personajes de la Biblia dentro del género literario, novela, pueden ser ficticios, pero en el género profético, no, sabemos que Dios escogió a hombres concretos, ¿verdad? Porque entonces, si los profetas fueran ficticios, tendríamos que decir que Juan el Bautista, que es considerado por el pueblo judío como profeta y que para nosotros cristianos es el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque Dios los manda a anunciar, ¿verdad? A señalar su presencia, entonces tendríamos que decir que no existió, y ¿verdad? Inclusive, recuerden que hay testimonios extra bíblicos fuera de la Biblia que hablan de la existencia de Juan el Bautista, ¿verdad? En Jerusalén se pueden encontrar algunas tumbas de los profetas. No sabemos en este momento qué tienen adentro porque son cosas que el pueblo del gobierno israelita no ha querido investigar, pero en el valle a los pies del Monte de los Olivos, ¿verdad? Entre el muro oriental de lo que era el templo de la ciudad y el Monte de los Olivos, hay varios lugares que se conocen como las tumbas de los profetas. Y recuerden que Jesús también, cuando habla al pueblo de Israel, le dice, ustedes le construyeron tumbas a los profetas que sus padres asesinaron. No estamos hablando de personajes ficticios en ese sentido, ¿ok? Tenemos el género sapiencial o sabiduría. Atención. Es el género bíblico que aparece presentado en forma de refranes, proverbios, dichos o sentencias que expresan la sabiduría que las personas van adquiriendo a través de la experiencia, ¿verdad? El género sapiencial, la sabiduría como el dejarse guiar por la acción de Dios, ¿verdad? Es muy curioso, por ejemplo, y son libros muy difíciles de estudiar, pero si ustedes leen el libro de los Proverbios, por más que los especialistas han tratado de encontrar un orden, es imposible. Es una colección enorme de dichos, de proverbios, de refranes, y muchas veces de un refrán a otro, pues no hay ninguna relación, ¿verdad? No hay ninguna relación. Entonces tenemos varios libros de este género, ¿verdad? Género proverbios, ¿verdad? Tenemos también dentro del género sabiduría, por ejemplo, el libro del eclesiástico, el libro del eclesiastés, es ese género sabiduría. Por ejemplo, de Proverbios 19, más vale ser pobre y honrado
que necio de labios retorcidos. Cuando falta el saber, no vale afán. Los pies precipitados tropiezan. Entonces, de un refrán a otro, como que no hay una conexión, porque simplemente es una colección de refranes, ¿verdad? Pero entonces es un género sapiencial, un género literario, ¿verdad? Así como nosotros, por ejemplo, nosotros podemos transmitir mucha de nuestra sabiduría histórica a través de refranes. Por ejemplo, dime quién andas y te diré quién eres. Ese refrán que puede ser tan sencillo tiene una gran sabiduría, ¿verdad? Sobre todo a la hora de escoger las amistades, a la hora de relacionarse con algunas personas que desgraciadamente podrían ser malas influencias en nuestra vida. Para todo ese discurso, simplemente decimos, mira quién dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Entonces, es una forma, toda una sabiduría popular se expresa a través de un refrán. En la Sagrada Escritura también vamos a encontrar esa colección de dichos o refranes, consejos o proverbios. El género legislativo. Nosotros tenemos una forma muy concreta de transmitir nuestras leyes, ¿verdad? A través de lo que llamamos la constitución política o a través de la redacción de nuevas leyes o de reforma de nuevas leyes que aparecían antes en la Gaceta, ¿verdad? Pero ustedes leen, por ejemplo, la promulgación de la asamblea que hacen los diputados de una nueva ley y casi siempre utilizan pues una forma de redactar muy propia. Entonces, en la Biblia también encontramos género legislativo, colecciones de normas, leyes y costumbres, principios y decisiones, ordenanzas y preceptos por las que el pueblo se rigió a través del tiempo. Las leyes no figuran en la Biblia como códigos independientes. Vean qué bonito eso. Muy difícilmente vamos a encontrar en la Biblia una ley fuera del contexto en que se dio. Por ejemplo, vean, digamos, los 10 mandamientos. Era muy fácil sacar solo los 10 mandamientos como el código más importante y transmitirlo hacia la comunidad, ¿no? Simple y sencillamente el autor del Éxodo y el autor del Pentateuco pues introducen todo el tema de los 10 mandamientos en el contexto de la alianza, porque es ahí donde pertenecen. Entonces, no son códigos independientes o separados, sino que aparecen entrelazadas en los recuerdos de los orígenes mismos del pueblo, en su constitución y en su fundamento. Y ahí hay que tener algo muy importante, tener en cuenta algo muy importante. El legislador por excelencia en el Antiguo Testamento es Moisés. Por eso se dice que Moisés, ¿verdad?, escribió, entre comillas, el Pentateuco, ¿verdad? La ley de Moisés, dicen los judíos, porque toda la ley en Israel se le atribuye a Moisés. Vean qué vacilón. Hay leyes que hablan de las disposiciones que hay que cumplir en el templo de Jerusalén. Moisés no conoció Jerusalén. Moisés no entró a la tierra prometida. Padre, es que el Señor le iluminó todo lo que tenía que hacer y todo lo hizo y el Señor le enseñó Jerusalén en su mente, en un éxtasis. No, simple y sencillamente, autores de época posteriores atribuyen las leyes que se necesitan a la autoría de Moisés, porque como es el legislador por excelencia, entonces se dice que toda la ley la escribió Moisés, aunque son leyes que traten de asuntos que suceden muchos años después de la muerte de Moisés. Todo lo que tiene que ver con las leyes de distribución de la tierra son leyes posteriores a Moisés, ¿verdad? Moisés no entró a la tierra prometida, pero entonces es un género literario en donde se expresa, vea, todo tiene que tener relación con los orígenes del pueblo, con los orígenes de la constitución, ¿verdad? La constitución del pueblo, de la comunidad, que tienen su fundamento en Moisés, que es el legislador por excelencia, el legislador por excelencia. Tenemos ejemplos en el Éxodo, tenemos el Decálogo, los 10 mandamientos o el Código
de la alianza que el autor sagrado introduce dentro de todo el contexto de la alianza del Sinaí. En el Levítico vamos a tener el código de santidad, todo lo que tiene que ver con la pureza ritual y espiritual de la comunidad, todo lo que tiene que ver con el culto. En el Deuteronomio vamos a tener actualizaciones de las leyes, porque las condiciones cambiaron. En el Éxodo, el pueblo era un grupo de esclavos que andaban caminando por el desierto. En tiempos del Deuteronomio, ya son un pueblo constituido en un territorio determinado, con ciudades, con instituciones. Entonces las leyes tienen que cambiar. Mentiras que en el Éxodo el pueblo de Israel tenía leyes acerca de los esclavos. ¿Por qué? Porque apenas estaban saliendo de la esclavitud, ellos no tenían esclavos. Cuando ya se establecen en la tierra prometida, aparece la esclavitud en Israel y entonces tienen que hacer leyes de protección acerca de los esclavos. Entonces las leyes se van actualizando. Entonces en el Deuteronomio vamos a encontrar todo lo que se llama el código deuteronómico, que es todo un conjunto de leyes actualizadas, muchas de ellas, o leyes nuevas que antes no se existían. Hay un género literario muy importante que es la apocalíptica. Nosotros hablamos de Apocalipsis nada más como si fuera un libro, pero en realidad el género literario es apocalíptica, ¿verdad? La palabra apocalipsis significa revelación, por eso los gringos llaman al Apocalipsis el libro de la revelación, ¿verdad? Que en español debería ser más bien el libro de la revelación, para no confundir Apocalipsis, el género literario, con el nombre del libro, ¿verdad? Porque apocalíptica es un género literario, ¿verdad? Es una forma profética de escribir en la que sus autores presentan el mensaje en forma de visiones, figuras, signos y comparaciones, ¿verdad? Entonces, es una forma de escribir que recurre a todos estos elementos para transmitir una verdad fundamental. En la apocalíptica, los colores, las figuras, los números, los animales, las partes del cuerpo, terremotos, cataclismos y demás detalles que vemos en estos paisajes son figuras simbólicas que quieren dar un mensaje o significan algo. Por ejemplo, en la apocalíptica, por ejemplo, el elemento de los colores, ¿verdad? Por ejemplo, en la apocalíptica el blanco representa vida, ¿verdad? Representa salvación. Es el color en que aparece Jesucristo, ¿verdad? Vestiduras blancas se le da a los que pasaron la gran tribulación, a los que llegan al cielo. El blanco es símbolo de la resurrección, de la vida, ¿verdad? El color rojo, muchas veces en el Apocalipsis, es signo de violencia por la sangre derramada, ¿verdad? En fin, hay colores que tienen significado especial. Los números y las letras. Aquí me detengo a un caso de un género literario, ¿verdad? En apocalíptica, un simbolismo que se llama gematría. Gematría. Esto es algo muy complejo, ¿verdad? Que ha costado mucho, por ejemplo, que algunas sectas protestantes entendan, ¿verdad? Y que a veces nosotros los católicos nos podríamos confundir, ¿verdad? La gematría es una técnica en donde las letras tienen un valor simbólico. Entonces, estamos viendo aquí una pregunta. Cuando yo muevo el mouse, ¿ustedes lo ven? ¿Fanny? Sí, sí se nota. Se nota. Ok, entonces vean. Voy a explicar esto. Vean, por ejemplo, la segunda columna que tenemos acá son letras del alfabeto hebreo. Son letras en hebreo. La primera columna, ¿verdad? Son las correspondientes letras en español, ¿verdad? En español y tal vez coinciden un poquito con griego, ¿verdad? Pero tomémoslas en español, ¿verdad? Entonces, la primera letra es una cor, ¿verdad? Que es la Q de nosotros. En hebreo antiguo, esta letra tiene un valor de 100.
Ya era algo establecido por ellos. No me pregunte, padre, ¿por qué una Q vale 100? No tengo idea. Eran ya normas establecidas. La SAMEC, que es una S, tiene un valor de 60. SAMEC, ¿verdad? La RESH, que es la R, tiene un valor de 200. La NUN, que es la N, tiene un valor de 50. La RESH, ¿verdad? Tiene un valor de 200, ya lo habíamos dicho ahí. La VAF, que puede ser una vocal o una consonante, tiene un valor de 6. Y la NUN tiene un valor de 50. Ya lo hemos dicho aquí adelante. Si ustedes suman esa frase, es número 666, 666. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Verá? ¿Qué significa esto en hebreo o en griego? Bueno, significa, ¿verá? César, se leería César Nerón. César Nerón. Ahora, César es el nombre que nosotros usamos en español, César. Atención, pero en latín antiguo, César no era un nombre propio, era un título divino, un título que identificaba a la persona como Dios, como un Dios dentro de la gran cantidad de dioses que tenían los romanos. Entonces, decir César Nerón es decir, Nerón se hace Dios. Nerón se hace Dios. Por gematría, esta frase, Nerón se hace Dios, es 666, el número de la bestia. Entonces, en Apocalíptica, ¿qué nos enseña esto? Que cuando el emperador romano se autodivinizó, se proclamó Dios, quiso obligar a los cristianos a adorarlo. Y por eso empezaron la mayoría de las persecuciones, porque como los cristianos no querían adorar a un hombre o no querían adorar a los dioses romanos, porque la ley de Dios dice que solamente hay un Dios y solo a él tenemos que adorar, entonces empezó la persecución. Entonces, vean, ¿quién es la bestia? Simple y sencillamente es Nerón o el emperador romano que se diviniza y que entonces comienza a perseguir a la comunidad cristiana. Entonces vean que simple y sencillamente es un elemento de apocalíptica, un elemento de querer expresar de alguna manera que el enemigo del pueblo de Dios es aquel que pretende pretende adjudicarse el lugar de Dios. Aquel que pretenda asemejarse a Dios es el enemigo de la comunidad cristiana. Es la bestia, como lo llama el Apocalipsis. Entonces vean que a través de a partir de este versículo se han inventado tantas cosas, muchas de ellas tonteras, ¿verdad? Que se transmiten, que se han transmitido a través de las películas, sobre todo, ¿verdad? Que buscan vender miedo o transmitir miedo, ¿verdad? Y llamar la atención a la comunidad, como aquella película, digamos, del exorcista, cuando una de las de estas, no, de Damián creo que era, ¿verdad? Cuando es que el chiquito nace con una marca 666 y cosas de estas, ¿verdad? Y ni qué decir de aquel famoso Jesús Medina, ¿verdad? Que decía que 666 era una forma como era, ¿verdad? Él era latino, pero vivía en Estados Unidos, entonces leía esto como 666, ¿verdad? Y como el número 6 en inglés también empieza con S, entonces decía que aquí no dice 666, sino SSS, somos siempre salvos.
Entonces él decía que el 666 no era el número de la bestia, sino de aquellos que eran elegidos por Jesucristo, y mandaba a la gente a tatuarse un 666 o un SSS, ¿verdad? Porque decía que era el número de los elegidos, como si la Biblia hubiera sido escrita en inglés, ¿verdad? Y desconociendo absolutamente todo acerca de la gematría y de la apocalíptica. Entonces vean que es importante tener presente esto. Entonces cuando se estudia apocalíptica, cuando se estudia apocalipsis, tenemos que tener en cuenta pues el significado, ¿verdad? La simbología, los números, ¿verdad? Eso es parte de los números. Por ejemplo, ¿por qué siete? ¿Por qué la carta a las 7 iglesias? ¿Qué significa qué significado tiene el número 7 en la Biblia? El número 12 en la Biblia, ¿verdad? El número 12 en la Biblia. ¿Por qué digamos, la Biblia, qué quiere decir el autor del Apocalipsis cuando dice que eran 144,000 los elegidos, los que estaban en el cielo? Si son solo 144,000, señoras y señores, cerremos el Chinamo porque ya no queda campo ahí para nadie más. Seguro hace años se llenó, ¿verdad? No, porque si son solo 144,000 puestos, ya hace tiempo se llenó. Ya nosotros no tendríamos esperanza de llegar, ¿verdad? Si leemos el número como un valor numérico exacto, pues nos perdemos. Pero si entendemos que 12 significa la plenitud, por eso 12 tribus, por eso 12 apóstoles. Si tomamos las 12 tribus de Israel, la totalidad del pueblo de Israel y los 12 apóstoles, fundamento de la nueva comunidad de fe, 12 por 12, 144. Lo multiplicamos por 1000, que es el número de la perfección, 144,000. Entonces, cuando la Biblia dice, cuando el Apocalipsis dice que el número de los salvados era 144,000, no se refiere a un número determinado, simplemente la plenitud del pueblo de Israel y la plenitud de la iglesia que Dios perfecciona para llevarlo a la comunión plena con él. 144,000. Padre, pero ¿por qué no lo dijo de otras palabras? En esas palabras más fácil. Si el Apocalipsis lo hubiera escrito usted, tal vez lo hubiéramos entendido mejor. No, simple y sencillamente está utilizando un género literario que se llama apocalipsis. Para nosotros, la simbología y el vocabulario del Apocalipsis o de la apocalíptica es extraño, pero en la época en que fue escrito eran elementos muy utilizados y por lo tanto perfectamente entendibles por los oyentes. Ejemplos de apocalíptica vamos a encontrarlos también en algunos pasajes de Ezequiel, en algunos pasajes de Isaías, en el Antiguo Testamento, en el Apocalipsis de Juan, en el Nuevo Testamento e incluso, vean qué curioso, hay algunos elementos propios de apocalíptica que se utiliza, por ejemplo, en el relato de la pasión. Lean la pasión según San Mateo y que dice que cuando Jesucristo murió, hubo un gran terremoto y los muertos resucitaron. Y los muertos salieron a la calle. Entonces se levantaron. Entonces uno podría decir, bueno, pero primero, hay indicios geológicos de un terremoto en el año 33 de nuestra era en Palestina. Los científicos no han encontrado ningún elemento que pueda sostener esto. ¿Qué se hicieron esos muertos que resucitaron? ¿Se volvieron a morir porque ya no están con nosotros? ¿Se volvieron a morir? Entonces vea que son elementos de apocalíptica. Son elementos que quieren transmitir una enseñanza fundamental. En apocalíptica, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento sobre todo, cuando Dios actúa, hasta la naturaleza se estremece. Por eso, cuando en el Antiguo Testamento dice que Dios habló o que Dios se manifestó, siempre vamos a ver rayos, centellas, huracanes, terremotos, ¿verdad? Cosas que mueven la naturaleza. Porque cuando Dios actúa, hasta la naturaleza se conmueve. Entonces, ¿qué quiere decir San Marcos
San Mateo, perdón, cuando dice que en el momento que Jesús expiró, hubo un terremoto. Es el momento en el que el Padre actúa, recibiendo el ofrecimiento de su Hijo Jesucristo. Entonces, es un momento fundamental donde Dios se manifiesta plenamente. Y entonces por eso Mateo dice, hubo un terremoto. Los muertos resucitaron. Era más fácil decir, en el momento en que Cristo murió, todos los justos que habían vivido antes de él participaron de su resurrección. Era más fácil decir eso. ¿Cómo lo dice? Con género apocalíptico. Los muertos se levantaron de sus tumbas, ¿verdad? Entonces vean que tenemos elementos de apocalíptica en muchos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Género epistolar. Atención, es el género más utilizado en el Nuevo Testamento. Son las cartas, las epístolas. Yo sé que técnicamente hablando hay una diferencia, no me pregunten cuál es, se me olvidó, entre epístola y carta, pero nos lo llamamos género epistolar haciendo referencia a la carta. La carta es una comunicación íntima, muchas veces familiar, que se realiza por escrito entre dos o más personas y que normalmente responden a una situación concreta de la vida de la comunidad. Atención, cuando Pablo escribe sus cartas, Pablo no tiene la intención de transmitir todo acerca de Jesús. En paréntesis, Fania, ¿hay alguna pregunta? Sí, hay dos preguntas. Una dice, padre, los géneros literarios. Ah, bueno, ya están. Sí, no hay todavía. Ya además de eso, no. No ha habido ninguna otra. No, es que pusieron por ahí un sí. Sí, seguramente. Ok, bueno. Sí, un dedazo. Ok, entonces les decía que cuando Pablo escribe las cartas, Pablo no tiene en la cabeza, no tiene la intención de hacer todo un documento acerca de lo que significa la vida cristiana en totalidad. Pablo no hace, por ejemplo, un documento total. No dice Pablo, voy a fundar una iglesia en Corinto, entonces voy a escribir de todo lo que tienen que creer, todo lo que tienen que hacer, todo lo que tienen que saber, ¿verdad? Y todo lo que tienen que celebrar. No. La carta responde a una situación concreta de Corinto. Por ejemplo, veámoslo en este momento. En este momento, digamos, qué sé yo, que tenemos un problema en Cartago, ¿verdad? Y mandamos una carta al presidente. El presidente nos responde, ¿verdad? Acerca de lo que nosotros preguntamos o acerca de la situación que estamos viviendo. Entonces, hay muchos otros elementos que conciernen a nuestra vida política, a nuestra vida cultural, a nuestra vida social, a nuestra vida económica, que no están en esa carta que escribió el presidente a los habitantes de Cartago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era esa la intención. La intención era responder a una pregunta concreta que un grupo de ciudadanos le hizo. Y eso pasa siempre. Entonces, con las cartas de Pablo, sobre todo, ¿verdad? Las cartas de Pablo también vamos a encontrar el mismo elemento. Responden a una situación concreta que está viviendo la comunidad. Por ejemplo, les cuento la historia de Corinto. Ya sabemos que Corinto era un puerto importante en Asia Menor. Era uno de los puertos más grandes que tenía la cultura griega en aquella región, ¿verdad? Era un pueblo donde se practicaba la prostitución sagrada. Estaban los templos a Diana y entre la cultura de la región se decía que para entrar en comunión, oigan qué cuento, para entrar en comunión con la divinidad, con los dioses, se hacía a través de la relación sexual con prostitutas. Entonces, era como, ¿cómo decirlo para que no suene feo, verdad? Bueno, entonces se recurría a la prostitución, pero una prostitución sagrada, ¿verdad? Para ellos.
¿verdad? Entonces, era una comunidad muy, muy, muy compleja. Corintios era una cultura muy, muy compleja, porque además de eso era un puerto. Y ya sabemos que la vida en los puertos, ¿verdad? No es fácil. Entonces, allí hay una comunidad cristiana, una comunidad muy pequeña, en donde todos se conocen, en donde se van presentando diferentes problemas. Pablo ya no está en Corinto, dejó a algunos encargados en la comunidad. Pablo está ya en otras, fundando otras comunidades. Se presentan problemas en Corinto, y entonces una mujer muy distinguida, ¿verdad? Le mandó una carta a Pablo diciéndole: Pablo, ve a ver qué hace porque aquí hay un desorden, y le hizo una lista de los problemas que estaba viviendo la comunidad. Entonces, esa mujer era una mujer de clase alta, tenía sirvientes, él ya envió algunos sirvientes a comunicarle los problemas a Pablo. ¿Qué hace Pablo? Toma esos elementos que doña Chloe, se llamaba doña Chloe Solano, ¿verdad? Doña Chloe le dio, ¿verdad? Para responder en la carta. Y entonces ustedes leen la carta a los Corintios, sobre todo la primera, Pablo hace un saludo, una motivación, y después empieza hablando de un problema. El caso del incesto, ¿verdad? Uno que decía que un hombre vivía con la esposa de su padre, algo así, ¿verdad? Los problemas de los desórdenes antes de las celebraciones, los problemas de los carismas, que unos decían que eran más importantes unos carismas que otros, y así el problema de las eucaristías, los desórdenes que se hacían antes de las misas por las comilonas y las injusticias que se cometían. Entonces, Pablo agarra esos elementos y responde a esos problemas. Por eso decimos que las cartas son ocasionales, responden a preguntas muy concretas que la comunidad hace, y no son un tratado acerca de toda la fe o todas las costumbres o todo lo que la iglesia tiene que hacer, ¿verdad? Entonces vean que son el género epistolar. Tenemos las cartas del Apocalipsis. Vamos a ver que en el Apocalipsis tenemos 5 cartas que se llaman a las 7 iglesias, ¿verdad? 7 cartas, perdón. Tenemos también 21 libros del Nuevo Testamento, son cartas. Las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, las cartas de Santiago, la carta de Judas, la carta de Filemón, ¿verdad? En fin, tenemos muchos libros que están escritos en género literario. Pregunta. Ana Cristina nos hace una pregunta. Fanny, ¿la lees, por favor? Bueno, padre, volviendo al género apocalíptico, significa que los hechos o situaciones que se describen allí ya pasaron y el mensaje fue transmitido con la simbología propia del género. Ok, exacto. Vean, el Apocalipsis, si nosotros lo interpretamos como predecir el futuro, como cosas que van a pasar, nos perdemos. En el Apocalipsis tenemos que darnos cuenta que la comunidad a la que se le dirige este documento, este libro, es una comunidad que está siendo perseguida. Es una comunidad donde muchos han muerto en el martirio. Es una comunidad donde muchos han tenido que huir y abandonar todas sus propiedades, todas sus casas, por salvar el pellejo, por mantenerse en la fe. Entonces, el autor del Apocalipsis lo que hace es invitar a leer la historia, esa historia de persecución, esa historia de dolor, con ojos de fe. Si tuviéramos que darle un título al Apocalipsis, tendríamos que decir que es el libro de la esperanza, porque es el libro que enseña que el bien siempre va a triunfar sobre el mal, porque Jesucristo ya nos aseguró el triunfo. Entonces el Apocalipsis lo que busca es consolar a la comunidad, invitarlos a la fidelidad, ¿verdad? De hecho, el Apocalipsis se empieza y termina
con una bienaventuranza. Y vamos a ver que en el Apocalipsis encontramos un montón. Bienaventurados los que lean y mediten estos descritos, ¿verdad? No es un libro para condenar, no es un libro para meter miedo, no es un libro para asustar, es un libro para consolar y animar al pueblo de Dios que está pasando por una gran tribulación. Por eso es un libro lleno de esperanza para cualquier época de la historia. El año pasado en Turrialba, el padre Munguía, nos compartió, ¿verdad? El tema de el Apocalipsis en tiempos de pandemia. Y entonces dio algunos elementos que nos ayudaban, algunos yo sé que lo pudieron seguir. El Apocalipsis en tiempos de pandemia nos daba muchos elementos que nos ayudaban a entender este momento difícil que estamos viviendo como iglesia y como sociedad, como comunidad mundial, a la luz de la fe, ¿verdad? A no perder la esperanza, a vivir en la confianza en Dios, a saber que Dios lleva el control de la historia y que Dios ofrece siempre caminos de salvación. Entonces, normalmente se trata de, sí, son acontecimientos que ya se vivieron, ¿verdad? Pero que lo que invitan es a mantener la firmeza de la fe. Otro ejemplo muy grande que en Apocalíptica, yo sé que es un tema que les gusta mucho preguntar acerca de la Apocalíptica, cuando se habla de el monstruo de las 7 cabezas, ¿verdad? El monstruo de las 7 cabezas, ¿verdad? Resulta que la ciudad de Roma como imperio, Roma está fundada sobre 7 colinas y son famosas y las conocemos no porque en este momento las podamos ver, porque la forma en que se ha sido reconstruida Roma hizo que se perdiera mucho de su geografía original. Pero cualquier romano en este momento le puede decir a usted el nombre de las 7 colinas. La colina Vaticana, la colina del Gianicolo, la colina del Quirinal, ¿verdad? Porque la ciudad estaba rodeada por 7 colinitas. Entonces, Roma como imperio, como capital del imperio, era la ciudad de las 7 colinas. Entonces, cuando se habla del monstruo de las 7 colinas, simplemente era el imperio romano que estaba persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Que estaba persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Cuando se habla de la gran ramera, la Babilonia, ¿verdad? No es la Iglesia Católica, porque el libro fue escrito para la Iglesia Católica. Es precisamente una referencia a los maltratos que el imperio estaba dando a las comunidades, no solamente en Roma, en todo el mundo. Entonces vean que hay muchos elementos que precisamente son elementos que se estaban viviendo en ese momento, ¿verdad? Persecuciones y situaciones que estaban viviendo, que el autor sagrado los maneja en Apocalíptica para transmitir un mensaje de esperanza y de consuelo. ¿Ok? Entonces, bueno, volvemos al género epistolar o carta, ¿verdad? Como les decía, es el género más conocido. Normalmente toda carta tiene un saludo, tiene un cuerpo, ¿verdad? Y tiene una despedida. Si ustedes ven, por ejemplo, las cartas de Pablo, normalmente empiezan Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que peregrina ya viene toda la explicación, todo el cuerpo de la carta, y después hace una despedida. Entonces tenemos género epistolar o cartas. Tenemos género evangélico o evangelio, ¿verdad? Atención, no confundamos el género con los libros. Es un género que se llama así, evangelio, ¿verdad? El evangelio es anuncio de buena noticia. Anuncio de buena noticia. Ahora, aquí lo que tenemos que tener en cuenta que no se trata, ¿verdad? No se trata de una biografía. No se trata de una biografía acerca de Jesús, porque sabemos que hay montones de elementos de la vida de Jesús que no nos narra ninguno de los evangelistas. Simple y sencillamente, un creyente ve en Jesús de Nazaret al Salvador del mundo y escribe el evangelio, esta buena noticia, para ayudar a los otros a creer en el Señor. Entonces vean que es un mensaje de fe, es transmitir una verdad,
de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo es el Salvador y cómo Jesucristo hace presente el reino. No es una biografía acerca de Jesús, no, sino una catequesis, un mensaje, un anuncio de una buena noticia que provoca salvación a quien la acepta con fe. Entonces, los evangelios escritos no son una biografía o una descripción exacta de la vida de Jesús. No intentan narrar una historia completa acerca de él, aunque cuenten hechos históricos. No salgan diciendo que el padre Donald dijo que los evangelios eran una novela. No. Los evangelios tienen fundamento histórico. Padre, tenemos acceso a Jesucristo fuera de los evangelios. Podemos nosotros asegurar, sin tomar en cuenta lo que dicen los evangelios, que existió un judío allá por el año 33, ¿verdad? Allá por los primeros 30 años del Imperio Romano en Palestina. ¿Hay alguna prueba de que nos habla de un Jesús, como lo llaman algunos, un Jesús histórico? Sí. Flavio Josefo, que es un historiador judío, que no era creyente, habla acerca del movimiento que produjo Jesús, el Nazareno. Hay varios elementos en los que se puede constatar la historicidad de Jesús, ¿verdad? No significa que los evangelios no cuenten cosas históricas, no. Sabemos que hubo un proceso, ¿verdad? Sabemos que este hombre de Nazaret, ¿verdad? Crea todo un movimiento en Jerusalén, termina crucificado y después se funda una comunidad, ¿verdad? Son hechos históricos. Padre, los milagros de Jesús son hechos históricos. Bueno, tenemos que dedicarnos a ver cada acontecimiento. Padre, es histórico que Jesús se bautizara por Juan en el Jordán. Bueno, nos lo narran los 4 evangelios y nos lo narra también Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, no significa que los evangelios no tengan fundamento histórico, pero no son una biografía de Jesús, son una catequesis, ¿verdad? Los evangelistas no pretenden reconstruir ni presentarnos fotos o reportajes de la vida de Jesús. Vean que cuando bueno, no importa, dejémosla. Cuando hablamos de las películas acerca de Jesús, han notado que para un productor es muy difícil hacer una película acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque tiene que narrar un acontecimiento y de repente otro acontecimiento y de repente otro, y a veces cuesta mucho hacer la conexión entre los dos. ¿Por qué? Porque son elementos que los evangelios no nos dicen. De que se perdió a los 12 años hasta que aparece siendo bautizado por Juan en el Jordán, y pasan un montón de años, de los 12 a los 30 años, ¿verdad? Pasan casi 18 años en donde no sabemos absolutamente nada de lo que hizo Jesús. Entonces, si los evangelistas fueran si los evangelios fueran una biografía, tendrían que habernos narrado por lo menos algo de esa época. Y no, simplemente no lo narran porque no tiene que ver con nuestra salvación. Jesús no quiso revelarnos nada acerca de su vida, lo que llamamos la vida oculta de Jesús. Los evangelios son una catequesis sobre Jesucristo, un anuncio de su persona, una proclamación, un pregón sobre Jesús, para que acojamos su persona, su vida y sus palabras como fuente de vida y de salvación, ¿verdad? Entonces, el género evangelio es una catequesis acerca de Jesús, que quiere provocar en nosotros, en el oyente, la fe en Jesucristo el Señor. No son una narración biográfica, son una catequesis que pretende generar en nosotros o en los oyentes la fe.
otros géneros literarios en la Biblia. Tenemos relatos legendarios, lo que nosotros llamamos leyendas, ¿verdad? Que la leyenda no es un cuento sin fundamento. Normalmente la leyenda busca dar una explicación a algo que no entendemos, ¿verdad? Relatos etiológicos que quieren explicar el significado de algunas cosas, sobre todo de algunas regiones. Tenemos fábulas, exhortaciones morales, himnos, historias de milagros, catálogos de virtudes o de vicios, que tampoco pretenden ser exhaustivos. No es porque en la carta a los Gálatas, Pablo dice, fulano, el que hace esto, no entrará al reino de los cielos, no significa que otras cosas no estén en esa lista, porque en ningún momento Pablo quiere darnos una lista de un catálogo exhaustivo y exacto acerca de las virtudes o los vicios. Simplemente él menciona algunas. Entonces, lo importante de esto es que descubramos que el género literario, ¿verdad?, es como ese elemento con el que el autor sagrado explica o transmite una verdad. Entonces, cuando vamos a leer los salmos, no perdamos de vista que son poemas, que los salmos, así como en la poesía de nosotros se hacen comparaciones, así que en los salmos se hacen comparaciones que no necesariamente tenemos que entender al pie de la letra. Por ejemplo, comparaciones tan importantes como que, en la Apocalíptica, ¿verdad? Blanquear, los que están en el cielo, ¿verdad? Esos que están allí, ¿quiénes son? Los que llevan vestiduras blancas. ¿Qué le contesta el ángel al vidente? Son los que blanquearon sus vestiduras en la sangre del Cordero. Son los que blanquearon sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ah, fenomenal. La sangre de los corderos sirve para tener la ropa bien blanquita. Al carajo, cloro blanquita, ¿verdad? O al carajo, el cloro Sirex y todo esto. No, de ahora en adelante vamos a ir a la carnicería a pedir sangre para blanquear nuestra ropa. ¿Por qué? Y la Biblia dice que la sangre blanquea. ¿O no? Si leemos la Biblia como está ahí, blanquearon sus vestiduras en la sangre del Cordero. Simple y sencillamente es una forma simbólica de decir que los que están en el cielo fueron purificados por el acto redentor de Cristo en la cruz. Una forma tan distinta de decir lo mismo. Pero en Apocalipsis es género literario, simbólico, se recurre al simbolismo, ¿verdad? El cordero degollado de pie. ¿Sí? Explíquenme en eso. Si está degollado, está muerto. Y si está muerto, no puede estar de pie. El cordero degollado de pie. Cristo muerto y resucitado. Cristo que, como en las apariciones, tiene en su cuerpo las señales de la pasión. Es una forma de hablar de Jesucristo muerto y resucitado, el cordero degollado de pie. ¿Ok? Entonces vean que son elementos que tenemos que tener presente cuando hablamos o cuando queremos interpretar la Biblia. Ok, tiempo de preguntas. Ya se nos acaba el tiempo. Yo sé que seguro hay muchas preguntas, ¿verdad? A la 1, a las 2, ¿hay alguien escribiendo? Bueno, ok. Padre, hablemos un poquito de las parábolas. Ok, las parábolas, sí, perdón, sí, es un género literario muy importante porque es una forma amena, simple y popular de transmitir una enseñanza. Ahora, tenemos que distinguir, aquí sí ya hay un lenguaje un poquito más técnico, lo que son parábolas de lo que son alegorías. En las alegorías, normalmente cada elemento tiene un significado. Aunque muchas veces en la Biblia hablamos siempre de parábolas,
pero son muy diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, la alegoría más perfecta que existe es la del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Vea que cuando Jesús la explica, cada elemento de la narración tiene un significado. El sembrador es el Señor. La semilla es la palabra. El camino son los que, ¿verdad? La semilla que cae entre arbustos son los que. El que arranca la semilla es el demonio, ¿verdad? En fin, eso es una alegoría. La parábola simple y sencillamente es una pequeña historia, un pequeño cuento para transmitir una verdad. Así de sencillo. Por ejemplo, nadie más dice, padre, ¿cómo se llamaba el papá de la parábola del hijo pródigo? ¿Existió ese papá? ¿Existieron esos dos hijos? Puede ser, y lo más probable es que Jesús inventara la historia para hablarnos de la misericordia de Dios. ¿Ok? Entonces, esos son las parábolas, son elementos que nos ayudan a entender de manera más sencilla el mensaje, ¿verdad? El mensaje. ¿Okay? Pregunta la misma persona, Eliezer Garita, que ¿por qué no se ven en el Antiguo Testamento las parábolas? ¿Por qué no existen en el Antiguo Testamento? Quizás por el hecho de que en el Antiguo Testamento no tenemos género evangélico como anuncio de buena noticia, como catequesis acerca del Mesías, ¿verdad? Sin embargo, sí tenemos pequeñas parábolas. Por ejemplo, la parábola de la viña, ¿verdad? La parábola de la viña, Israel es la viña del Señor, ¿verdad? Aquella que dice, mi amado tenía una viña, la cuidó, la regó, hizo una tapia alrededor, ¿verdad? Esperando que produjera. Eso tiene es en el Nuevo Testamento y tiene fundamento en el Antiguo Testamento porque se habla de Israel como la viña del Señor. Sacaste una vid de Egipto y la trasplantaste, ¿verdad? El lenguaje de viñas, de cultivos de uva. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento un símbolo de Israel es el racimo de uvas. Por eso en muchos elementos judíos ustedes van a encontrar el racimo de uvas que representa a la tierra prometida y representa a Israel. Pero sí hay pequeñas parábolas en el antiguo, en algunas narraciones del Antiguo Testamento. Sobre todo en profetas vamos a encontrar muchas parábolas. Ese, por ejemplo, veramos cuando el profeta recibe aquella orden simbólica de ir donde el alfarero, después se la transforma en una parábola, ¿verdad? Dios es como ese alfarero que hace y deshace y que después nosotros convertimos en esa canción tan linda de barro soy en manos del alfarero. Okay. Después Ana Cristina pregunta que a qué género literario pertenecen las parábolas. La parábola como tal es un género literario. Ahora, no entendamos que, por ejemplo, que yo digo, el evangelio de Marcos, todo es evangelio. No, dentro del evangelio, como género literario, dentro del evangelio, el autor puede meter algunas cosas. Por ejemplo, vea, en el evangelio de Lucas, sabemos que el género literario es evangelio. Hay cánticos, o salmos, o himnos, ¿sí? Tenemos el Benedictus, tenemos el Magnífica, que están dentro del evangelio. Tenemos narración de milagros, tenemos parábolas, ¿verdad? Entonces, no es que cada libro tiene un género literario único y puro. No, se mezclan, ¿ok? Se mezclan. Okay. Después tenemos otra de Damaris Bonilla. Padre, he escuchado que no todo lo que hizo y dijo Jesús está escrito en los evangelios. ¿Es cierto? Damaris, muchísimas gracias por esa pregunta. Si nos vamos a los últimos versículos del Evangelio de Juan, precisamente termina así. Déjeme, porque eso es importantísima, esa pregunta que me estás diciendo, para que conste que por qué en la iglesia no creemos solo y únicamente lo que está en la Biblia. Porque la Biblia
no contiene todo lo que Jesús dijo o enseñó. Hay muchos elementos de lo que Jesús dijo o enseñó que no están en la Biblia. Padre, y se perdieron. No, está en la tradición viva de la iglesia. Y eso es lo sabroso, y eso es lo lindo de ser católico, que no dependemos solo de lo que la Biblia dice. El principio de la sola escritura, solo la Sagrada Escritura, lo que decía Lutero. Solo lo que está en la Biblia es lo que tenemos que creer. Y entonces, ¿dónde viene todo el problema que vimos la vez pasada? Entonces, ¿qué nació primero? ¿La Biblia o la iglesia? No, la iglesia. Y San Juan, San Juan 21, 25. Juan 21, 25. Les leo literalmente. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Así termina el Evangelio de Juan. Y es una prueba contundente de que no todo está escrito, pero está vivo en la tradición de la iglesia. Por eso nosotros decimos la Biblia la insertamos dentro de la tradición con mayúscula de la iglesia. Los católicos no creemos solo en lo que está en la Biblia. Por eso, atención, por eso caeríamos en un error si cada vez que nosotros defendemos, por ejemplo, un dogma de fe, tuviéramos que decir, ¿dónde está en la Biblia? Porque si no está en la Biblia, no lo creo. Perdón, pero estás pensando como protestante. Pensemos, y valga la aclaración, para pensar cuando hablamos de los dogmas marianos. Padre, es que yo creo solo en el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virginidad de María que está en la Biblia, porque dice que la Virgen era virgen, ¿verdad? Que María era virgen, no importa, por lo menos en el momento del parto, ¿verdad? Que era su primogénito, que era virgen, ¿verdad? Entonces yo creo solo en eso. No. La iglesia fundamenta su fe no solo en lo que está escrito. Los otros dogmas cristianos, la iglesia ha venido defendiendo y viviendo esos dogmas a partir de años y años y años y años. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Estamos hablando de 1800 y resto, ¿verdad? ¿Se inventó en ese momento? No, la iglesia lo definió como dogma. Pero si vamos a los escritos de los santos padres, vamos a encontrar que ya desde los primeros siglos la comunidad creía en la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Precisamente cuando se analizaba acerca de Jesús, ¿verdad? Acerca de la transmisión del pecado y todo esto, ¿verdad? Por lo que significó la encarnación de Jesús en el seno de María, María tenía que ser inmaculada, ¿verdad? Okay. Hay otra pregunta de Laurita. Dice, Padre, ¿por qué se trata a Jesús como el Cordero? ¿Qué significado o comparación tiene el Cordero con Jesús? Laurita y compañeros, gracias también por la pregunta, porque acuérdense que decíamos, cuando hablamos de los dos testamentos, decíamos que los dos testamentos están íntimamente unidos, que no podemos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo, y no podemos entender el Antiguo si no es a la luz del Nuevo. Si nosotros negamos y borramos de nuestra memoria el Antiguo Testamento, expresiones como esta no tendrían ningún sentido. Incluso alguien podría decir que falta de respeto comparar a Jesús con un animal, con un cordero, porque recordemos un cordero es un animal, ¿verdad? Que falta de respeto. Atención, pero a la luz del Antiguo Testamento, nosotros tenemos que ver qué significaba en la tradición judía el cordero, de tal manera que después el Nuevo Testamento aplica ese título a Jesús. Y aquí entramos en todo lo que era la vida litúrgica de Israel. El cordero como aquel animalito, aquella ofrenda que se ofrecía en lugar de la propia vida. Yo no puedo inmolarme
matarme para ofrecerme a Dios, porque Dios me pide respetar mi vida. Entonces yo ofrezco algo de lo que Dios me dio como un signo de lo que yo me estoy ofreciendo a Dios. Existía la liturgia de lo que nosotros llamamos el chivo expiatorio. Había una tradición, una fiesta judía, donde agarraban un corderito, un chivo, le amarraban algunos elementos a la lana que representaban los pecados del pueblo y lo mandaban solo para el desierto. ¿Qué iba a pasar con ese corderito? No había caminado ni 1 kilómetro cuando ya los lobos se lo hubieran, o las fieras se lo habían devorado, porque era un cordero indefenso. Pero era un signo de que el cordero se llevaba, alejaba los pecados. Era el chivo expiatorio, ¿verdad? El chivo expiatorio, que nosotros, esa imagen quedó muy fuerte, ¿verdad? Y cuando le queremos echar la culpa a alguien, ese es un chivo expiatorio, ¿verdad? Entonces, eso era. Y es parte del ritual judío. Ahora, entendemos por qué Jesús, podríamos decir, en otro, suena feo, pero podemos decirlo, Jesús es el chivo expiatorio. Es el que cargó con nuestros pecados. Es el que pagó el precio de nuestras culpas. Entonces vean que hablar de Jesús como el Cordero hace referencia a todo el aspecto sacrificial, el sacrificio, la ofrenda, pero también todo el aspecto redentor, el que borró, el que se llevó, el que perdonó nuestros pecados. Por eso entonces vean que es un elemento muy lindo que ayuda a entender esta relación íntima. Sin esa explicación que es propia del Antiguo Testamento, nunca hubiéramos entendido por qué el Nuevo Testamento llama a Jesús Cordero, ¿verdad? Cuando es más, San Juan el Bautista, ¿verdad? Y léanse toda la doctrina del Cordero en el Apocalipsis, que es bellísima. Eso que yo les decía, el Cordero que está sentado en el centro, el Cordero, ¿verdad? Que puede abrir el libro y abrir sus sellos, ¿verdad? El Cordero que está degollado pero de pie, ¿verdad? Triunfante. Es decir, es la relación tan íntima del Antiguo y del Nuevo Testamento. Uno ilumina al otro. ¿Ok? Bueno, no hay más preguntas, pero yo quería hacer un comentario. Usted ahora conversaba de la importancia que tengamos claro que no todo lo que está en la Biblia es lo único que debemos creer. Inclusive cuando, bueno, uno hace el oficio de lectura en la mañana, a mí me encanta, porque uno va siguiendo esa lectura, esa reflexión que van haciendo los padres de la iglesia y cómo se va insertando las diferentes frases, los diferentes elementos de la escritura, y entonces le aclara a uno todavía más y profundiza uno muchísimo más en esa palabra a través de los elementos propios de la cotidianidad y de la realidad de la iglesia y de la vida del ser humano. Entonces, qué importante es ir quitando como esos paradigmas, ¿verdad? Que se nos meten a nosotros en la cabeza y en el corazón de que la Biblia hay que verla o de manera literal o de que solo lo que está ahí es lo que se puede creer, porque sí, entonces se caen en riesgos. Sí, yo les pregunto, por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia cómo que tenemos que celebrar la misa? En ninguna parte. No. Sin embargo, ya en el año 200 tenemos escritos que nos hablan de cómo se celebraba la fiesta cristiana, cómo se celebraba la reunión, digamos, con los apóstoles y la palabra, ¿verdad? Y es prácticamente la misma estructura. No vamos a decir que eran los mismos detalles, que se hacía, qué alegría cuando me dijeron de canto de entrada y que se persinaban, pero los elementos fundamentales de la estructura de la misa se han mantenido por más de 2000 años. Entonces, es parte de la tradición con mayúscula de la iglesia, ¿verdad? Y vean que un poquito, el único texto que nos refiere un poquito acerca de esa estructura fundamental de la celebración es aquellos que dicen para celebración de la escucha de la palabra y la fracción del pan, o el texto tan lindo de los discípulos de Maús. Es una estructura de misa. Primero les explicó las escrituras y
y después partió con ellos el pan. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística. ¿Verdad? Ok. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Si Dios lo permite, de hoy en 8 vamos a tener un encuentro más práctico acerca ya de cuestiones muy prácticas de cómo se utiliza la Biblia, cómo acercarnos a la Biblia, de cuál Biblia nos sirve más, cuáles son, cómo saber si mi Biblia es católica o no, qué hago con una Biblia protestante que tengo por ahí. Todos esos elementos más prácticos vamos a tenerlos presentes en los próximos encuentros, ¿verdad? Los próximos encuentros, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Muchísimas gracias a Ever, ¿verdad? Desde Paraguay, que por ahí lo vi conectado, sí, ahí está. Ever, poner más la cámara para que te conozcan. Ever Penayo es un amigo del Paraguay, ¿verdad? Entonces, para que vean que estamos, ya la que estaba en Miami ya está en Barrio Asís, otra, no, en allá carreteras a Llano Grande, a Gaby, ¿verdad? Ya está por acá. Entonces, Ever sigue siendo nuestro invitado internacional, así es que muchísimas gracias, ¿verdad? Y a todos y cada uno de ustedes, de los de la diócesis de Cartago, los de otras diócesis que nos acompañan, que ojalá de verdad sigamos aprovechando bastante estos encuentros. Y si saben de hermanos que no pudieron, ¿verdad?, asistir a alguno de los encuentros, o si alguno de ustedes se perdió alguno, recuerden que están las grabaciones en nuestro canal del Instituto Santiago Apóstol en YouTube, donde pueden ver nuevamente toda la transmisión, incluso la pueden descargar. Así es que, de verdad, muchísimas gracias a todos, bendiciones, y les doy la bendición final. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, y los proteja y acompañe ahora y siempre. Amén. Amén. Buenas noches a todos y muchas bendiciones. Buenas noches, que Dios los bendiga. Que la pasen Gracias, muy Padre. bien. Hasta luego.